estaba diciendo que la sabiduría, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimiento y se distingue por usarlo con prudencia y sensatez. La sabiduría se desarrolla con el tiempo a partir de la experiencia propia y ajena y de la observación y la reflexión sobre la vida. De allí que dos fuentes fundamentales para cultivar la sabiduría sean la memoria y la experiencia. La sabiduría dota al individuo de un mayor entendimiento y profundidad en el conocimiento sobre las circunstancias que determinan la existencia. Además, proporciona al individuo herramientas para el acertado discernimiento entre aquello que es bueno y lo que no. Quien actúa con sabiduría se preocupa por obrar bien, es prudente, sortea los problemas, sobre todo cuando son innecesarios. Lo sabe resolver, evita situaciones riesgosas y valora el sentido de la existencia. Por esto, la sabiduría está dotada de un profundo sentido moral. Su valor radica en quien actúa con sabiduría. Estará siempre guiado por el bien. ¿Dónde está la sabiduría? La sabiduría se halla en la inteligencia pura, en esa luz divina que puede guiar a la persona de todo país, todo clima, todo continente. El Señor prometió que resplandecerá una luz entre los que se asientan en tinieblas y serán la plenitud de mi evangelio. Algunas veces, cuando a mí me sale los ojos a la mar, aquí tenemos una pequeña diferencia entre la sabiduría y la vida humana. ¿Cuál es la diferencia entre la sabiduría humana y la de Dios? Jehová da la sabiduría de su boca y viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. El hombre, en su osadía de conocer y descubrir, ha escalado hasta los altos niveles del saber humano. Sin embargo, observamos que mientras mayor auge toma la ciencia y avanza la tecnología, ¿cuál es la diferencia entre la ciencia y la sabiduría? La ciencia está hecha de datos, de medidas, de conocimiento, de fenómenos, mientras que la sabiduría es una actitud ante la vida que lleva al crecimiento, a la serenidad y a la armonía. La ciencia nace de la inteligencia, la sabiduría lo hace más del corazón. ¿Qué dice la Biblia? Esta es otra pregunta que yo me hacía. ¿Qué dice la Biblia de la sabiduría de los hombres? La Biblia dice que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. El hombre ha adquirido mucha ciencia y poca sabiduría. Escuchen esto. La Biblia dice, me gusta esta parte ahí. Me gusta esa parte. Cuando dice, la Biblia dice que Dios da a los humildes y resiste, que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. El hombre ha adquirido mucha ciencia ha adquirido el hombre y poca sabiduría. Dice la Biblia en Corintios 3, 19, 20, que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. ¿Qué es la sabiduría? Para mí, yo digo que la sabiduría viene de lo alto. En Santiago 1:5, la sabiduría es la habilidad o la destreza de aplicar los conocimientos, hechos o informaciones a la vida práctica. Pero la sabiduría de lo alto es aquella que proviene de Dios, que nos permite establecer una relación de armonía con Dios y el prójimo. Muy bonito. Aquí tenemos algunos versículos bíblicos que, como yo le estaba diciendo a Humberto hoy, que de todos los libros que tiene la Biblia, el libro que más habla de sabiduría es el libro de los Proverbios.
pero me impactó y me gustó cómo Santiago habla también de la sabiduría. Por ejemplo, en Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. A veces nosotros buscamos sabiduría en el hombre. A veces nosotros buscamos sabiduría en el profesor de la escuela, en una persona más adulta que nosotros, quizás en nuestro padre. No, nuestros padres no nos dotan de sabiduría. Si lo hacemos así, estamos equivocados, porque la Biblia me dice, en Santiago 1:15, me dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5, repito otra vez. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada. También dice Santiago 3:15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Pero también dice Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, y sin incertidumbre ni hipocresía. Mira lo que dice Santiago 3:15. Santiago 3:15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Hay mucha gente que busca sabiduría, como yo le estaba explicando, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Pero ¿qué dice Santiago 3:17? Santiago, él está haciendo como referimiento que hay mucha gente que creen que toda sabiduría que el hombre tiene o que el hombre suele precisar o aparentar, cree que la sabiduría viene desde que, no, que porque eso viene de Dios. No, no es así, porque Santiago aquí me lo está diciendo, la Biblia me lo está desmintiendo. Dice que en Santiago 3:17 me dice que, pero la sabiduría que es de lo alto, dice la sabiduría que viene de Dios, vamos a decirlo así, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Dice también algo que yo también pude replicar y estudiar. También dice, la sabiduría es la habilidad o destreza de aplicar los conocimientos, hechos, informaciones a la vida práctica. Pero la sabiduría de lo alto es aquella que proviene de Dios. Mira qué diferencia. Dice que la sabiduría es la habilidad o destreza de aplicar los conocimientos, hechos o información a la vida práctica. Eso lo dice el hombre. Vamos a ver qué dice Dios. Dios dice, pero la sabiduría que viene de lo alto es aquella que proviene de Dios, que nos permite establecer una relación de armonía con Dios y con el prójimo. Me estaba estudiando, investigando y analizando, y pude darme a entender de que aquellos hombres que se dejaron usar por Dios, ellos también dotaban de sabiduría, y de una sabiduría que venía de los alto. Por ejemplo, hay algunos personajes de la Biblia que se dejaron guiar por Dios, se dejaron usar por Dios, como por ejemplo, personajes que fueron ejemplos de sabiduría en la Biblia. Escuchen esto, grábenlo. Personajes que fueron ejemplos de sabiduría en la Biblia. Ahí tenemos a José, un hombre sabio, se preparó para una sequía que venía sobre la tierra y ayudó a gobernar a Egipto. Eso fue José. También tenemos a Moisés, que fue un hombre guardado por Dios desde su nacimiento, aprendió toda sabiduría egipcia, luego se graduó en la lección de sabiduría, como le seguía diciendo, que
En la Biblia hubieron muchos hombres sabios, muchos hombres que se dejaron usar por Dios, muchos hombres que amaron a Dios, muchos hombres que lo dejaron todo por Dios, como por ejemplo, personajes que fueron ejemplo de sabiduría en la Biblia. Personajes que fueron ejemplo de sabiduría en la Biblia. Ahí tenemos a José, un líder sabio. Tenemos a José. Escuchen esto, que esto es palabra que Dios, que el Espíritu Santo ha puesto en mi boca. Dice José, un líder sabio, un hombre que se preparó para una sequía que venía sobre la tierra y ayudó a gobernar ayudó a gobernar a Egipto. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Ahí tenemos a Moisés. Ahí tenemos a Moisés, que fue guardado por Dios desde su nacimiento. Aprendió toda sabiduría egipcia. Luego se graduó en las lecciones de sabiduría. ¿Sabes para qué? Para sacar a Israel de Egipto. También tenemos otro líder. Tenemos a este líder. Tenemos a Josué, que aprendió observando a Moisés, obedeció a Dios y guió el pueblo de Israel a la tierra prometida. Muy buen líder. Josué fue un hombre de Dios, un hombre que se dejó usar por Dios. ¿Qué otro personaje también? ¿Qué otro personaje? ¿Qué otro hombre de Dios? David. David nunca permitió que sus errores lo alejaran de la fuente de la sabiduría y del temor de Dios. También tenemos otra mujer, una mujer guerrera, Abigail. Abigail administró muy bien su casa, a pesar de su esposo, que era un malhumorado, era un malvado, era un malcriado. ¿Quién más? ¿A quién más? También tenemos a Salomón. Salomón supo qué hacer cuando muy a menudo fracasó en poner en práctica su propia sabiduría. ¿A quién más? ¿Quién más? Hay muchos hombres usados por Dios. También tenemos a ¿me escuchan? También Sí, tenemos sí, Mario, te estamos escuchando. Dale. bien. También tenemos al profeta Daniel, conocido como el hombre que estaba en comunión con Dios, solucionó problemas complejos con la ayuda de Dios. También tenemos a Pablo, un hombre que perseguía a los cristianos. Incluso el propio Jesús se le apareció de frente. Ellos, ¿por qué me persigue? Tenemos a Pablo, que pasó hablando del amor de Dios a todos los que querían escuchar. Predicó el evangelio en África, Asia, Europa. También que tenemos también ahí un ejemplo vivo, que fue el mismo Jesucristo. Jesucristo es la muestra de amor. Dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría. Jesús era sabio. En un momento Jesús se le perdió a su mamá y a su papá y cuando ellos se dieron cuenta, Jesús no estaba con ellos. Y me parece que fue entre días que Jesús duró perdido y cuando ellos, pues su mamá y su papá, y cuando María y José lo encontraron hablando con aquellos grandes doctores, con aquellos grandes hombres de las leyes, y ellos se maravillaban con la sabiduría de Jesús. Jesucristo, su vida no fue solo perfecta, sino que murió en una cruz para salvarnos y hacer que el plan de Dios sea sabio y para nosotros alcanzar la vida eterna. Ahí tenemos el mismo Salomón. Dios se le apareció a Salomón y Salomón en aquel tiempo yo me imagino que tenía muchos enemigos porque era un rey joven y yo me imagino que había muchos que lo envidiaban, que querían usurpar su trono.
Y Salomón, en vez de pedir muerte para sus enemigos, en vez de Salomón pedir venganza o pedir gloria para él, Salomón lo único que le pidió a Dios fue: dame un corazón entendido, porque tu pueblo es demasiado grande. Salomón no pidió riqueza. Salomón no pidió gloria. Salomón no pidió cosas materiales, casa, lujo, nada. Simplemente le dijo: Dios, dame un corazón entendido, porque tu pueblo es demasiado grande. Como Salomón, un niño. Salomón era un niño en aquel tiempo, vamos a decirlo así, 17, 18, 20 años, vamos a decirlo así, para gobernar un pueblo, el pueblo de Dios, un pueblo tan grande. Hacía falta de que Dios esté a su lado, hacía falta una ayudita. Y Dios, al ver el corazón de Salomón, que no había maldad, que no había cosa desagradable en su corazón, Dios le prohibió sabiduría, le dio gloria, le dio honra. Incluso todavía ni van a ser otro hombre como Salomón. No, un hombre tan sabio así como Salomón no vuelve a nacer. Pero ¿de dónde viene esa sabiduría? Esa sabiduría provino del cielo. Porque cuando tú lo eres fiel a Dios, Dios te bendice, Dios te premia. Incluso cuando en los últimos días de que David ya estaba viejo, David le dijo a Salomón: sé hombre. Le dijo: sé hombre. Y yo me imagino que él le dijo: no te apartes de Dios, ni de sus leyes, ni de sus estatutos, para que te vaya bien en la vida. Cuando nosotros nos preocupamos en buscar el rostro de Dios, Dios nos bendice. A veces buscamos la sabiduría en un libro, a veces buscamos la sabiduría en cosas que no debemos buscarlo. Y Santiago me dice que todo el que quiera sabiduría, que se la pida a Dios. Así como él le dio sabiduría a Salomón, así yo quiero, Señor Jesús, que tú en esta hora, tú nos ayudes a cada uno de nosotros. Por eso yo le digo a ustedes que mis hermanos, que lo amo, que lo quiero, que lo bendigo cada día más, que vamos a centrarnos en la sabiduría de Salomón. Él se la pidió a Dios y Dios se la concedió. Vamos a centrarnos en la sabiduría de Salomón. Él se la pidió a Dios y Dios se la concedió. Durante la noche se le apareció Yahvé a Salomón y le dijo: pídeme lo que tú quieras, pídeme lo que tú quieras. Qué bonito. Y Salomón respondió a Yahvé: tú hiciste con David mi padre. Oye la cosa de la vida. Yo me imagino, imagínate tú a mí, o a Humberto, o a Harold, o a Mancilla, o a Víctor, que cuando nos acostemos, Dios se nos aparezca y le diga: Humberto, pídeme lo que tú quieras. Harold, pídeme lo que tú quieras. No sabríamos qué contestarle. Yo me imagino que hay muchos que no es de nosotros, porque que le pedirían a Dios riquezas. Hay muchos que le pedirían a Dios casas. Hay muchos que le pedirían a Dios carros. Hay muchos que le pedirían a Dios cosas materiales. Qué bonito sería que Dios se nos presentara a nosotros en la madrugada de la noche. Y si es tu voluntad, Señor Jesús, que eso acontezca, que sea tu voluntad, Señor. Si es posible,
que tú te no aparezcas en la madrugada de la noche. Si es tu voluntad, hazlo, Señor. Porque el mismo Dios que se le apareció a Salomón en aquella madrugada es el mismo Dios de hoy, de ayer y de siempre. Ese es el mismo Dios que hoy nosotros le oramos. Ese es el mismo Dios que hoy nosotros le clamamos. Ese es el mismo Dios que yo ahora en este momento le estamos provocando su presencia para que Dios derrame y abra la ventana de los cielos y derrame bendiciones en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros familiares. Ahora mismo, en el infierno no se aguanta, no hayan que hacer. Porque ellos dicen ahora mismo en República Dominicana, en Argentina, en Venezuela, en Brasil, se está mencionando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Los demonios están temblando ahora mismo. Porque aquí en este grupo hay hombres de Dios. Aquí en este grupo hay hombres de valor que han levantado la mano y le han dicho: Jehová, aquí estoy, Señor. Úsame como tú quieras cada uno de nosotros. Y vuelvo y repito, para culminar y para que ustedes me ayuden si me ha faltado algo de la sabiduría, que yo sé que me ha faltado mucho, porque la sabiduría es algo grande, algo inmenso. Y con esto termino. Vamos, se lo voy a repetir otra vez, mis hermanos, que lo amo, que lo quiero. Vamos a centrarnos en la sabiduría de Salomón. Vamos a centrarnos en la sabiduría de Salomón. Él se la pidió a Dios y Dios se la concedió. Durante la noche se apareció Yahvé a Salomón y le dijo: pide lo que quieras que te dé, pídeme lo que tú quieras. Wow. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Alabado sea Jehová. Qué palabra. Qué palabra. Qué corazón tenía Salomón. Qué corazón tenía Salomón. Qué humildad había en Salomón. Qué hombre, aún siendo un niño, para gobernar mi pueblo. ¿Qué encontró Dios en el corazón de Salomón? Que le pedía, que le dijo a Salomón: pídeme lo que tú quieras. Y Salomón le dijo, y Salomón le respondió, escúchame, a Yahvé: tú hiciste, oye lo que le respondió Salomón a David: tú hiciste con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto a reinar en su lugar. Dame un corazón entendido, le dijo Salomón. No le pidió dinero, no le pidió riqueza, no le pidió nada. Simplemente le dijo: dame un corazón entendido para yo gobernar tu pueblo, que es demasiado grande. El pueblo de Dios era demasiado inmenso en ese momento, y ponerlo en la mano de un niño. ¿Qué corazón tenía Salomón? Más grande que el cielo, para Dios dotarle tanta sabiduría. En esta hora, Señor, yo te pido, Jehová, que tú eres el Dios de ayer y el Dios de hoy, al Dios de Salomón, al Dios de Israel, al Dios de Moisés, al Dios de Jacob, a ese Dios que nosotros le clamamos en esta noche. Como dice tu palabra en Santiago, que cualquiera de nosotros que esté falta de sabiduría, dánosla, Señor, si es tu voluntad. Nosotros estamos aquí no porque queremos, sino porque estamos dispuestos, Señor Jesús, a adorarte y a bendecir tu nombre de corazón. Aquí estamos, Señor Jesús, úsanos. Bendice nuestra familia, Señor Jesús. Nosotros, este grupo de hombres de valor, somos el barro. Tú eres el alfarero, Señor Jesús.
Úsanos, desármanos, haznos, quítanos este libre albedrío. Yo no quiero libre albedrío, no quiero libre albedrío. El libre albedrío a mí me hace daño. A este grupo le hace daño el libre albedrío. Llévatelo, Señor Jesús. No queremos eso, Señor. No quiero libre albedrío. Harold no quiere libre albedrío. Humberto no quiere libre albedrío. Mancilla no quiere libre albedrío. Víctor no quiere libre albedrío. Ninguno de este grupo. Llévate ese libre albedrío esta noche. Acaba con ellos. Sepúltalo. Como dice tu palabra. Y viene a tus pies. Nosotros somos nueva criatura. Somos nueva criatura, Señor. No quiero libre albedrío. Y con esto termino. No quiero libre albedrío. Llévatelo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, libre albedrío? Yo no lo conozco. No sé qué es eso. Esto yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El diccionario te habla de que el sabio es una persona altiva, no en el Señor, no, una persona altiva porque carece, carece, no, tiene exceso de conocimiento, sabe, conoce y es una persona altiva, ¿no? La sabiduría que Dios da no es altivez, y es lo que diferencia al sabio de Dios con el sabio del hombre. Por eso me parece interesante el tema, porque es como nosotros debemos ser, ¿no? A quién debemos pedir esa sabiduría, ¿no? Entonces, bueno, yo quería comenzar con esta parte y quería ver si alguien tenía alguna pregunta o alguien tenía alguna acotación que hacer. Yo hice la mía, que me pareció bastante interesante, pero no sé, quisiera saber si alguien más tiene quizás una acotación. Comenzamos con Víctor. ¿Qué te pareció el tema? ¿Quisieras comentar algo? Tenemos la tendencia de hacer una recomendación humana, hacer una recomendación incluso, no, vete a un psicólogo, a un psiquiatra, e incluso la respuesta que estamos precisando, que estamos necesitando, no es la respuesta humana, ni la respuesta de un sabio en el conocimiento de la ciencia. A veces la sabiduría, la respuesta que estamos precisando viene del cielo. Y creemos, yo soy uno de los que en este tiempo, hermano, está esperando la respuesta del cielo. Todos ustedes conocen qué es lo que yo estoy esperando. ¿Qué es lo que yo estoy, en lo que yo estoy encaminado? Y pienso que lo que yo estoy esperando no viene de la boca ni del corazón de un hombre, viene directamente del corazón de Dios, de la boca de Dios. Entonces, es justamente lo que tú estabas diciendo, hermano Mario. De verdad te felicito. Ok, Germán Salazar, cuéntanos qué te pareció el tema y qué pudieras comentarnos. Ajá, ya, ahora sí voy. No había abierto el micrófono. Bien, yo me gustaría complementar algo muy importante. Proverbios 1:7 que leyó el hermano Mario dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Quiero aclarar, o sería bueno aclarar, que no dice el temor a Jehová, sino el temor de Jehová. Esos son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es el temor de Jehová y otra cosa es el temor a Jehová. Temor a Jehová es tenerle miedo, pánico y cosas así, ¿sí? Ahora bien, complementando, ¿qué es el temor de Jehová? Voy al capítulo 2, desde el versículo 1. Yo no tengo la respuesta, pero Dios sí la tiene y nos la dará si hacemos lo siguiente. Dice así: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, oigamos lo que dice el 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento.
y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, veo aquí que eso no se entiende tan fácilmente cuál es el temor de Jehová. El temor de Jehová se entiende después de cumplir los primeros 4 versículos, que hay que recibir sus palabras, que hay que guardar sus mandamientos. ¿Dónde? Aquí dice bien claro, dentro de ti, o sea, en nuestro corazón, en nuestra mente para cumplirlos, para estar atento a cumplirlos. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Si clamares a la inteligencia. Si la prudencia dieres tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. O sea, Dios nos está hablando que después de que hagamos todo eso, entonces entenderemos qué es el temor de Jehová. Después que busquemos la sabiduría como un tesoro, que busquemos y busquemos y busquemos. No es que yo llego y le pido a Dios, yo quiero tener sabiduría y ya, a la media hora ya tengo. Claro, como dice Santiago, hay que pedírsela, es verdad. Pero Dios nos la dará en la medida en que la busquemos, en la medida que guardemos su palabra, en la medida que busquemos su guianza, sus mandamientos. Porque a veces esperamos tener sabiduría de un día para otro y no es así. Porque yo creo que a pesar de que muchos de nosotros llevamos más de, bueno, yo ya los conozco a ustedes hace más de 5, 7, 8 años y, o sea, tenemos que buscarla en Dios, ok, pedirle que nos la dé, pero también poco a poco iremos aprendiendo sabiduría en la medida que cumplamos sus mandamientos y la busquemos. Excelente, Germán. Fíjate que yo pienso que el aporte que hace cada hermano acá es súper importante, ¿no? Eso que explica Germán es importante porque yo he caído en el error, ¿verdad?, de esperar que la sabiduría de Dios venga pronto, ¿no? Cuando se le ha pedido, resulta que tenemos que caminar para que Dios dé sabiduría, como lo hizo Salomón, que la palabra dice, Dios le dio sabiduría a Salomón, pero y Salomón caminaba en el Señor, ¿no? Muy importante esa disertación que dio Germán, ¿no? Bueno, Humberto, ¿tú qué quisieras aportar y qué te parece el tema? También que eh, la sabiduría de Dios no es algo que se obtiene por leer 200 libros, como dice por acá. Vamos a resolver esta ecuación matemática de cómo obtenerla. Pero la sabiduría de Dios también es la revelación de Dios por medio de su Espíritu Santo, como dice en 2 de Santiago 23:2. Y solo se obtiene por una búsqueda reverente a Dios, como dice Proverbios 2:3-6. Y la lectura de su palabra en Proverbios 2:1-6. El Espíritu de Dios es quien nos provee de su sabiduría y quien nos hará entender su palabra. Proverbios 1:23 como referencia. Pero la Biblia nos dice que solo hay uno que bautiza con el Espíritu Santo de Dios y Jesucristo, reflejado en Mateo 3:11. Solo por medio de la fe en Jesucristo obtendremos esta sabiduría que es el único que va a interceder ante Dios por nosotros. Y debemos entregar asimismo por entregar nuestros pecados ante el Señor, quitando ese velo de nuestra mente y de nuestras vidas, nuestro día a día. Yo creo que nadie es más sabio que nadie. Yo le decía hace unas semanas que cada día comprendo más a Benavides, cuando nos decía que tenemos que menguar más nosotros para que Él crezca más en nosotros. Y menguar no es que seamos neófitos ni incapaces, sino simplemente permitir que el Señor primero obre en nosotros.